Muy buenas, bienvenidos a otro encuentro de las Ínsulas Prometidas. Y hoy tenemos con nosotros a Marta Barrio, autora española nacida en New Haven en 1986. También debemos rescatar y resaltar su labor como editora. Pero en este caso vamos a conversar hoy sobre su novela Leña Menuda, que obtuvo el premio Tusquets de novela y el premio Almudena Grandes. Bienvenida. Gracias. Bueno, mira, lo primero con estos, digamos, estas iniciaciones o estos debuts fulgurantes que está teniendo tu carrera narrativa, es preguntarte de qué manera comenzó a cristalizar, en concreto, la historia de Leña Menuda. Te cuento, Fred Vargas dice que ella lleva su vida normal y de repente hay un pequeño detalle que comienza a aparecer, que ella trata de olvidarlo, pero sigue persistente allí, sigue insistente, hasta que se da cuenta de que ese detalle requiere de una novela, que en su caso las escribe, entiendo, en 21 días y luego está el año entero corrigiendo. Sí. Bueno, cuéntanos en tu caso cómo ocurrió esto y cuál ha sido un poco tu método de trabajo. Bueno, esto primero surgió la idea de la narradora, porque me parecía que no se ha tratado mucho en literatura, o por lo menos no había leído yo mucho, un personaje narrador que su punto de vista fuera el de una mujer embarazada, que me parecía una transformación absoluta de un personaje, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel casi identitario, porque no hay nada que nos transforme de una manera tan definitiva como el ser o no madre. Y entonces yo tenía esa idea rondando en la cabeza cuando quedé a cenar con unas amigas y una de ellas me contó la historia que sería la semilla de esta novela. Esa noche debatimos mucho y yo a la mañana siguiente pensé que esa era la novela que yo quería escribir. Porque también vi que no se había escrito sobre ese tema en castellano, o no muchísimo, y entonces pues ahí le vi una oportunidad, ¿no? Claro, hablamos de una novela muy dura, un tema muy duro, una maternidad que no tiene esa culminación exitosa y maravillosa que siempre preferimos contemplar y vivir, sino que es una maternidad que se enfrenta a un gran dilema. Y es que ella debe decidir, pues ese niño que viene en camino trae unos gravísimos problemas de salud. Es un tema muy difícil, muy complejo. ¿Cómo lograste trabajar lo que era la contención para que ese tema nunca cayera en el patetismo, en lo folletinesco? Digamos que la historia se prestaba, ¿no?, a algo lacrimoso y sin embargo hay una sobriedad y una elegancia absoluta, una profundidad y un dolor muy grande en el libro, pero hay una sobriedad y nunca el lector encontrará, digamos, esa caída en lo folletinesco. Pues precisamente al tratarse de una historia prestada, yo quería tratarla desde un respeto grandísimo a ese dolor, que era un dolor ajeno, pero también yo en ese dolor ajeno leí muchos miedos propios, y muchos miedos propios, de hecho, como que eran casi universales, ¿no? Entonces yo me puse a reflexionar sobre por qué esa historia me llamaba de esa manera, y para escribir la novela recurrí también a una especie de juego de pistas, porque bueno, yo como editora recibo muchos manuscritos y últimamente recibía muchas autoficciones desgarradoras, ¿no? Entonces esto partía de un testimonio, pero no es una autoficción desgarradora, sino que yo quería que ampliase un poco la mirada, que tuviera una reflexión o unas miradas a otros ámbitos, al ámbito puramente léxico. Hay una mirada al diccionario, porque también es una reflexión sobre los nombres que le damos a las cosas, una mirada también al mundo de la naturaleza, porque me interesaba señalar cómo romper ciertos tabúes a través del mundo animal, ¿no? A través de cómo gestionaban ellos ciertas situaciones. Luego también una mirada a la historia de la literatura, porque a mí cuando me contaron esta historia yo pensé, no la he leído, una historia así no la he leído, y luego fui pensando, fui recordando y me acordé de Yerma, de Lorca, que efectivamente ya estaba ahí, ¿no? Ese dolor, esa maternidad frustrada es realmente
un tema antiquísimo, ¿no? Desde en todos los cuentos infantiles está la historia de los reyes que no podían tener hijos o que les costaba mucho, entonces llegó el niño deseado o no llegó y entonces se lo tuvieron que encargar a una bruja, ¿no? Como, toda esta cuestión estaba de algún modo, entonces yo quería que este también fuera un cuaderno de lecturas o un guiño intertextual a todos los, bueno, no a todos, pero a autores que hubieran recorrido ese camino antes. Y también hay una mirada a la mitología, al mito de Casandra, por ejemplo, a esta cuestión de la voz silenciada, porque a mí me habían contado muchas historias, por ejemplo, en mi familia sobre este tema, pero habían sido siempre en la intimidad, en el espacio, casi en la cocina, ¿no? En un espacio muy femenino también. Y me parecía que había historias que merecían traspasar, ¿no? esa cuestión de la intimidad y pasar al debate público o a las páginas de la novela. Has nombrado el miedo. Y yo creo que existen dos tipos de miedo. El miedo que conocemos todos y el mayor de los miedos, que es el temor que sentimos por un hijo. Claro. Yo creo que eso es otra dimensión. Y hay un trabajo sobre las imágenes muy importante en esta novela. Está en ciertas imágenes que condensan la situación que se está relatando mejor que cualquier discurso. Recuerdo la imagen de unos calcetines con unas figuras infantiles en un momento de mucha fragilidad. Nada va a ser tan frágil en la vida como eso que cuentas y resumes allí. La imagen del niño cuando está en brazos de ella, que también es muy sobre, es muy elegante, pero es un niño que está viviendo, o por lo menos yo lo percibí así, todas las edades que no va a poder vivir. Y la imagen de los volcanes, que está de tanto en tanto. Está al principio, con una visita que ella hace. Luego también se habla de una explosión de hielo, una explosión fría. El volcán, en cierta forma, es la profundidad. En algunas mitologías también es el lugar donde reposan demonios. Lo profundo pues suena interesante y atractivo, pero también es terrible, y allí está el miedo. ¿Qué significó para ti, también como autora, explorar ese gran miedo que tenemos las personas en el momento en que ser padre o ser madre se vuelve una inminencia? Bueno, justamente es lo oculto, ¿no? Lo que no se ve. Hay una cuestión casi de magia, de rezar o de esperar que el hechizo salga bien, ¿no? Y es también un pensar sobre lo que no se ve, un pensar precisamente, bueno, sobre lo profundo, y me pareció un terreno muy rico también para la metáfora y para la simbología, ¿no? Como toda la cuestión de lo que se gesta, de lo que se está formando pero todavía no se ha formado, del volcán que puede estallar en cualquier momento, pero tú convives con esa incertidumbre, y efectivamente el miedo y la incertidumbre es algo que está ligado a la paternidad y a la maternidad desde su inicio, y más cuando su inicio es tembloroso como en este caso. Escribir entonces puede ser una forma de conjurar lo que nos angustia y nos preocupa. Sí, yo creo que, bueno, hay una cita, no me acuerdo de qué autor, que decía algo así, como que uno escribe para prepararse para lo que le puede suceder, pero también escribe como modo de evitar que eso suceda, ¿no? Como sí, sería como un hechizo, ¿no? Como un sortilegio. Claro. Bueno, y al principio te comentaba de las modas de Fred Vargas, ¿no? De ese pequeño objeto, y que he leído que son 21 días. Sí me gustaría que me hablaras un poco de lo que fue la carpintería de esta novela y de tus libros en general, porque estarás escribiendo algo nuevo y tenías un libro anterior. Pues la carpintería de esta novela yo empecé fue en enero de 2020 cuando quedé además la noche de Reyes con mi amiga, y luego empecé a escribir casi desde el principio, y casi la escribí en 6 meses la novela, y bueno, favorecida porque durante el COVID no hubo distracciones, y yo tuve la suerte de que nos fuimos a casa de mis padres, que nos ayudaron muchísimo con la crianza de mi hija. Entonces pues tenía algo que no había tenido antes, que era tiempo para poderme dedicar a la escritura.
y muchas veces mientras ella estaba echándose la siesta yo estaba al lado con el ordenador, ¿no? Y entonces yo tenía esa urgencia del tiempo detenido, porque yo sabía que no iba a volver a tener un tiempo con tantas facilidades como aquel. Y, y entonces fue como una escritura un poco como que rebosaba, ¿no? Como una escritura casi ininterrumpida. Bueno, obviamente tenía que trabajar y todo eso, pero por las tardes, noches, era una cuestión como una dedicación plena a la escritura. Y luego hubo un año de poda, de reflexión y de edición, como hasta que salió luego el año siguiente. Bueno, lo presenté al premio en febrero, pero no dejé de escribirlo, o sea, claro. Presenté un manuscrito al premio y luego cuando me lo dieron era otro el libro, ¿no? Claro, que salió en realidad, porque yo había estado, pues eso, dándole vueltas y sobre todo limando mucho porque, claro, era un tema tan sensible que yo pues quería como ser fiel a la historia, recabé muchos testimonios, hubo una labor de documentación que es a mí casi la parte que más me gusta de las historias, porque es como que te van saliendo historias que pueden ser a su vez casi una novela cada una de esas historias, ¿no? Entonces, casi lo que me costó más fue elegir qué iba, qué no, cortar, pero sí fue un proceso largo de reescritura sobre todo. Hay también en la novela una cierta reflexión sobre el lenguaje. Cuando te acercas a ciertos temas que no han sido, digamos, muy frecuentados, pues también descubres que a lo mejor te faltan las palabras. Y ahí incluso la creación, yo lo vi así como una especie de diccionario personal, ¿no? Que es algo que también está en alguna novela de Kundera y me parece muy bello. Dentro de esa especie de diccionario personal yo veo que hay dos palabras que están allí todo el tiempo, que son sacrificio y la palabra amor. Sacrificio sería la palabra que en este mundo judeocristiano que vivimos se esperaría. Y sin embargo el personaje tiene la valentía de optar por la palabra amor porque va a ser una vida muy corta la de su hijo y solo puede otorgarle un gesto de amor que puede ser entendido para muchas personas como algo terrible. ¿Te viste en esa duda? ¿Tuvo la novela algún momento la posibilidad de tener un giro hacia otro punto? ¿Tuviste la tentación de buscar otra solución o no? No, la historia estaba clarísima desde el primer momento. La duda siempre era cómo abordarlo. Y por eso ese juego de pistas también me ayudaba a mí a encontrar un camino, ¿no? Entonces, quería mostrar como muchas facetas de la misma situación, pero sin restarle contundencia a la situación. Y también era muy importante la elipsis, porque yo quería mostrar efectivamente ese camino, pero sin regodeo, ¿no? Como mostrarlo con la sobriedad de la que has hablado antes. Y entonces yo creo que dar un paso atrás como narrador en ciertos momentos puntuales creo que es importante para mantener esa distancia que uno nunca sabe con la historia cuál es la distancia adecuada. Bueno, y ya para cerrar, esta novela estupenda de alguna forma logra lo que es el milagro de la literatura, que es sacar a muchos lectores de lo que es su ámbito de conocimiento, su experiencia, sus inquietudes, ¿no? Muchos lectores que padecemos, disfrutamos de este libro, nos situamos en otro lugar que nuestra biografía no nos permite y somos el dolor de esa mujer que está tomando esas terribles decisiones. Entre tus lecturas, ¿qué libros recuerdas que tú puedas pensar? La verdad que no tenía nada que ver conmigo, pero me logró sacudir y sacar de mi zona de comodidad o de lo que, digamos, con lo que me identifico fácilmente. Bueno, yo creo que esa es la maravilla de la literatura en general y quizás te diría la literatura fantástica, que te transporta a otra dimensión completamente. Y yo creo que lo bonito de la literatura y la maravilla de la literatura es poder vivir otras vidas sin poner el cuerpo necesariamente, ¿no? Entonces, en
en mi libro puedes como vivir el cuerpo de una mujer siendo un hombre y vivir un parto y vivir ciertos dolores, y yo creo que eso se alcanza siempre que lees una obra que te cambia totalmente de perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que también leemos por eso, para encontrar otras o para vivir otras vidas. Vivir otras vidas sin poner el cuerpo. Nos Sí. quedamos con esa preciosa frase. Muchísimas gracias, Marta, por a acompañarnos vosotros. y que pronto podamos volver a conversar. Gracias. Gracias.